Bienvenidos a otro Deep Dive. Hoy nos vamos al sur, a Argentina, donde nos han pedido que analicemos. Uy, al sur. Sí, el primer año de Javier Milei como presidente. Ah, interesante. Antes de empezar, Sí. quiero destacar que aunque este Deep Dive será en inglés, Ah, los temas que cubriremos se centran en el impacto de las políticas de Milei en Argentina. tiene sentido. No, Claro que sí. ha sido un año fascinante, Por decirlo menos. por decirlo menos. ¿Ok? Tenemos artículos y datos económicos que analizar Uf, un montón de información. para comprender este periodo tan turbulento. Revolento es la palabra. ¿Verdad? Ah, ¿Recuerdan, y sí. recuerdan todo el escepticismo inicial? ¿Cómo olvidarlo? Todos pensaban que Milei estaría completamente maniatado, Atado de pies y manos. atrapado en un gobierno de minoría. Incapaz de generar cambios reales. Exacto. Y sin embargo, Ha logrado llevar a cabo algunas medidas audaces, Sí. sacudiendo el panorama económico. y social de Argentina. En lugar de quedarse paralizado, Para nada. Milei ha estado Está ocupado. ocupadísimo. ¿Verdad? Empecemos por el principio. Me parece bien. Antes de que Milei asumiera el cargo, Sí. Argentina se encontraba en una situación bastante difícil. Difícil es decir poco. Inflación galopante, Sí. estrictos controles de capital, una sensación generalizada de desesperanza. Ya. Era una época difícil para ser argentino. De hecho, uno de los artículos que tenemos Ajá. cita una encuesta que indicaba que 8 de cada 10 ¡Wow! jóvenes argentinos soñaban con irse del país. Una barbaridad. Esa era la Argentina de hace apenas un año. Imagínese. Un año. Y ahora. Y ahora. Esa misma encuesta revela un cambio radical. Radical. La mayoría de los argentinos se muestran optimistas sobre el futuro Increíble. y animan a sus hijos a quedarse. Es un cambio drástico. El giro de 180 grados. Impresionante. Y nos lleva a la siguiente pregunta. A ver. ¿Qué causó este cambio? Buena pregunta. ¿Qué hizo Milei Sí. para despertar esta nueva esperanza? Bueno, entró con fuerza, eso seguro. Con la motosierra. Su plan económico radical Ajá. implicó recortar el gasto público, Sí, controlar la inflación por supuesto. y devaluar progresivamente el peso. La motosierra. Este fue su famoso enfoque de la motosierra. Y la licuadora, ¿no? Sí. Su idea era cortar y mezclar, Exacto. pero funcionó. La pregunta del millón. De verdad redujo la inflación. Los resultados son bastante impresionantes. Cuéntenos. La inflación que rondaba el 114% interanual antes de Milei se redujo al 40% ¿Cuál? en su primer año. ¿Qué cambio? El dólar se ha estabilizado y por primera vez en años, Sí. los argentinos pueden acceder de nuevo a préstamos e hipotecas. Oh, eso es enorme. Piensen lo que significa para la vida de la gente. Totalmente. Poder comprar una casa Sí, y iniciar un negocio. exacto. Estas cosas eran casi imposibles antes. Absolutamente. Y el impacto va más allá de la macroeconomía. Explíquenos. El artículo menciona un detalle fascinante. Amén. La diferencia de precios en los productos importados es asombrosa. Ah, sí. Los auriculares son un 66% más baratos. No me diga. ¿Qué importaría a usted? ¡Oh! Tantas posibilidades. Pero hablando en serio, Sí. estos cambios están marcando una diferencia real Una diferencia tangible. en la vida cotidiana de la gente. Es como si hubieran despertado en un nuevo país. Es casi como si hubieran despertado en un nuevo país. Sí, pero hay dudas sobre la sostenibilidad a largo plazo. Claro. ¿Son estas políticas una solución rápida o pueden crear un cambio duradero? Es la pregunta del millón. Es algo que tendremos que seguir de cerca. Y no olvidemos Claro. que Milei prometió abordar algo más que la economía. Cierto. La seguridad pública. Sí. Era una gran preocupación durante el gobierno anterior. Por supuesto, Argentina estaba plagada de piquetes. Piquetes. Protestas disruptivas que paralizaban el país. Ya veo. Para quienes no están familiarizados. Estos piquetes, como se les llama en Argentina, Sí, son protestas que suelen bloquear carreteras principales entiendo. y servicios esenciales, creando caos Vaya. e impidiendo que la gente realice sus actividades cotidianas. Ya. Eran un obstáculo importante para la vida diaria y la actividad económica. Milei adoptó una postura de mano dura, Sin duda. tomando medidas enérgicas contra estas protestas. Fue contundente, ¿Y los resultados? bastante contundente. ¿Qué nos dicen los datos? Una reducción del 50% en las protestas, según los datos que tenemos. Wow. Imagina el impacto en la vida diaria en Buenos Aires.
Sí. Una ciudad antes asfixiada por estas manifestaciones, Claro. desplazarse, ir al trabajo, incluso simplemente salir a pasear. Ya. Todo ha cambiado. Es una ciudad completamente nueva. Una ciudad transformada. Y luego está Santa Fe, la provincia que estaba prácticamente sitiada Santa Fe. por la violencia del narcotráfico. Un problema gravísimo. Hasta Lionel Messi recibió amenazas. Una situación impactante. Pero el plan bandera de Milei, Sí. un operativo de seguridad focalizado en Santa Fe, Ajá. ha dado resultados notables. Sin duda. Los homicidios han bajado más de un 50%. Una mejora drástica. Esa es una mejora enorme en materia de seguridad. Totalmente. Y un testimonio del compromiso del gobierno para combatir la delincuencia. Cierto, pero no todo ha sido color de rosa. Aunque la mano dura de Milei ha tenido éxito en algunas áreas, Yeah. sus métodos, especialmente su estilo de liderazgo Ajá. volátil y a menudo agresivo, Interesante. han sido objeto de mucha controversia. Sí, la sombra de león, como dicen. La otra cara de la moneda. No podemos ignorar el drama que rodea algunas salidas de alto perfil de su administración. Por ejemplo, Empecemos con Diana Mondino, Diana Mondino, la ex canciller. ex canciller. Su despido fue repentino Sí. y bastante público. Las fuentes ofrecen interpretaciones contradictorias de ese suceso. ¿A qué se refiere? ¿Fue una traición a los valores libertarios, como algunos argumentan, o una jugada estratégica para alinear a Argentina más estrechamente con Estados Unidos? Entiendo. Es una situación compleja con puntos válidos en ambos lados. Ciertamente plantea dudas sobre el compromiso de Milei ¡Claro! con sus principios libertarios. Es un tema delicado. Fue un movimiento pragmático, Podría ser. una señal de que está dispuesto a desechar sus ideales Es una posibilidad. para consolidar su poder. Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Exacto. Para comprender plenamente el significado Ya. de este despido, debemos profundizar en la ley de bases, Ley de bases. que Milei logró aprobar a principios de su mandato. Interesante. Esta ley, que esencialmente le otorgó amplios poderes Ya veo. para reestructurar la economía, Ajá. también podría haber inclinado la balanza de poder a su favor, Entiendo. lo que le permitió tomar decisiones como la de despedir a Mondino, sin temor a una reacción significativa. Interesante. Las consecuencias a largo plazo de esta ley Oh, y su posible impacto en el futuro democrático de Argentina ujú. aún están por verse. De acuerdo, eso añade otra capa a esta historia. Una capa de complejidad. Es como si estuviéramos viendo una partida de ajedrez, Una partida con muchas piezas en movimiento. con Milei haciendo movimientos estratégicos para consolidar su poder. Un maestro estratega. Y luego está el curioso caso de Victoria Villarroel, La Villarroel, la vicepresidenta. marginada a pesar de las promesas de Milei, Sí. de un papel destacado. Inicialmente fue una figura clave Exacto. en su campaña. Una voz poderosa para sus políticas. Y sin embargo se la ha ido marginando cada vez más. Una situación curiosa. Algunos dicen que es porque se atrevió a discrepar con él Atreverse a disentir de Milei puede tener consecuencias. en ciertos temas. ¿Podría ser esto un presagio de lo que viene? Buena pregunta. ¿Podría la intolerancia de Milei a la disidencia debilitar en última instancia a su gobierno? De los elogios iniciales a una marginación notable. Una caída en desgracia. ¿Qué dice esta puerta giratoria de funcionarios sobre el estilo de liderazgo de Milei? Una pregunta clave. ¿Es la contundente toma de decisiones que Argentina necesitaba ¿Podría ser? o un signo de inestabilidad? Esta es la pregunta del millón. Es la pregunta del millón. Yo quiero un potencial de inestabilidad dentro del gobierno. No. ¿Puede Milei construir y mantener un equipo fuerte Ujú. si constantemente aparta a aquellos que no se alinean completamente con sus puntos de vista? Es una preocupación Sin duda. que podría afectar su capacidad de gobernar eficazmente a largo plazo. Un factor a tener en cuenta. Tiene razón. Y eso nos lleva al siguiente capítulo de esta historia. Al siguiente acto. ¿Qué le espera a Argentina con Milei? Ahí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Siempre dice eso. Lo sé. Lo sé. Bueno, díganos, ¿cuáles son los mayores desafíos Los desafíos son muchos. que enfrenta Argentina en 2025 y más allá? Bueno, si bien Milei ha logrado avances significativos, Sí. todavía queda un largo camino por recorrer. Explíquenos. Ha abordado la crisis económica inmediata y se ha ocupado de las apremiantes preocupaciones de seguridad. Cierto. Pero hay problemas más profundos ¿Cómo cuál? que necesitan atención. Entiendo. Problemas que podrían requerir un conjunto de herramientas diferente a la motosierra. ¿Te refieres a temas como la sanidad
La educación Exactamente. y la pobreza persistente. Esos son los grandes desafíos. Temas que requieren soluciones más matizadas. Más allá de la motosierra. Que simplemente blandir una motosierra, ¿verdad? Precisamente. Exactamente. Y es aquí donde debemos preguntarnos, ¿es Milei el líder adecuado para abordar estos desafíos con la misma energía y determinación que ha demostrado hasta ahora? Comencemos con la sanidad. El sistema público de salud argentino ha estado históricamente bajo presión con largos tiempos de espera, recursos limitados y disparidades en el acceso entre las zonas urbanas y rurales. Un tema crucial que afecta la vida diaria de millones de argentinos. ¿Y cuál es la postura de Milei al respecto? ¿Ha abordado estos desafíos en el ámbito de la salud? Curiosamente, ha habido un silencio notable por parte de la administración en este frente. Si bien la plataforma de Milei enfatizaba las soluciones del libre mercado, no ha articulado un plan concreto para la reforma del sistema de salud. Interesante. Algunos analistas sugieren que esto podría deberse a la complejidad del tema y a la resistencia potencial de poderosos grupos de interés como los sindicatos de trabajadores de la salud. Es una situación un tanto preocupante. La salud es un derecho fundamental, y dejarla únicamente en manos de las fuerzas del mercado podría exacerbar las desigualdades existentes. ¿No es esto contradictorio con su enfoque en mejorar la vida de todos los argentinos? Es un punto válido. Un enfoque puramente impulsado por el mercado podría favorecer a aquellos con recursos financieros, dejando potencialmente atrás a las poblaciones vulnerables. Y esto nos lleva a otro tema fundamental, la educación, otro pilar de una sociedad próspera. ¿Cuál es el estado del sistema educativo argentino? ¿Y qué ha propuesto Milei para mejorarlo? Recordemos que Milei ha prometido una revolución liberal en Argentina. ¿Cómo encaja la educación en esa visión? El sistema educativo argentino se enfrenta a numerosos desafíos, incluyendo altas tasas de deserción escolar, infraestructura inadecuada en muchas escuelas y escasez de docentes cualificados, especialmente en las zonas rurales. La falta de inversión sostenida a lo largo de los años ha contribuido a esta situación. Son problemas graves que pueden tener consecuencias a largo plazo para el desarrollo del país. ¿Y qué ha dicho Milei sobre esto? ¿Piensa invertir más en educación pública? De nuevo, vemos una falta de políticas específicas por parte de la administración Milei para abordar estos desafíos. Se ha hablado de descentralizar el sistema educativo y promover la elección de escuela, pero los detalles siguen siendo vagos. Algunos críticos argumentan que estas ideas podrían beneficiar principalmente a las familias de mayores ingresos, ampliando aún más la brecha entre ricos y pobres. Entonces es una situación de esperar y ver. Pero la falta de planes concretos para la educación y la salud es un poco inquietante, especialmente considerando el impacto que estos sectores tienen en la movilidad social y el bienestar general. Estoy de acuerdo. Y eso nos lleva a la tercera área crítica, la pobreza. A pesar de las recientes mejoras económicas, Argentina todavía lucha contra la pobreza persistente, con una parte significativa de la población viviendo por debajo del umbral de pobreza. Y aquí es donde realmente necesitamos analizar si la motosierra de Milei está llegando a todos los rincones de la sociedad. Exacto. ¿Ha abordado Milei este problema? Se han traducido sus planes económicos en beneficios tangibles para los argentinos más pobres. Es demasiado pronto para decirlo. Si bien las medidas de estabilización económica podrían tener un efecto de goteo, con el tiempo no ha habido un esfuerzo específico para aliviar la pobreza directamente. Recordemos que Milei se ha centrado principalmente en la macroeconomía, en controlar la inflación y estabilizar la moneda. Parece que hay una desconexión entre el enfoque de Milei, los indicadores macroeconómicos y las realidades cotidianas de aquellos que luchan por llegar a fin de mes. Podría ser que su visión liberal no tenga en cuenta a los más vulnerables. Esa es una observación perspicaz. Reducir la inflación y estabilizar la moneda son pasos cruciales, pero sin abordar las causas profundas de la pobreza como la falta de acceso a la educación, la sanidad y empleos dignos, esas ganancias podrían no llegar a los segmentos más vulnerables de la sociedad. Y esto plantea serias dudas sobre la sostenibilidad a largo plazo de su modelo. Entonces la motosierra podría no ser la herramienta adecuada para estos complejos desafíos sociales. Parece que se necesita un enfoque más matizado, uno que considere la red de seguridad social y los programas específicos para sacar de la pobreza a aquellos que están atrapados en ella. Podría ser que Milei necesite cambiar su estilo para tener éxito en estos frentes. No podría estar más de acuerdo. Abordar la pobreza requiere una estrategia multifacética que vaya más allá de simplemente impulsar el crecimiento económico. Exige inversiones en capital humano, programas sociales y un compromiso para crear una sociedad más equitativa. Parece que Milei tiene mucho trabajo por delante. Ha hecho progresos impresionantes en el frente económico, pero Jurado aún está deliberando sobre su capacidad para abordar estos problemas sociales más profundos.
Quizás necesite encontrar un equilibrio entre su enfoque radical y la necesidad de soluciones más sensibles a las realidades sociales. Sin duda, estos son desafíos complejos que requieren algo más que declaraciones audaces y soluciones radicales. Exigen una comprensión matizada de la dinámica social, una voluntad de dialogar y un compromiso para crear políticas que beneficien a todos los argentinos, no solo a unos pocos. Exactamente, parece que Milei se encuentra en una encrucijada. En un punto de inflexión. Necesita demostrar que su visión Sí. puede traducirse en mejoras tangibles Tangible. para todos los argentinos, no solo en términos económicos, Ah, sino también en áreas como ah, ah. la salud, la educación y la lucha contra la pobreza. Los grandes desafíos. Pero no podemos olvidar No. el contexto político. La arena política. ¿Puede Milei mantener este impulso o se enfrentará a la resistencia Esa es la pregunta. de aquellos que se sienten dejados atrás por sus rápidos cambios? Un tema crucial. Las maniobras políticas de Milei han sido tan fascinantes como sus políticas económicas. ¿A qué se refiere? Comenzó con un gobierno de minoría, Sí. pero se alió estratégicamente con otras facciones. Alianzas. No peronistas para obtener apoyo legislativo. Claro, esa inteligente alianza con Juntos por el Cambio. Un movimiento estratégico. Le permitió aprobar leyes clave como la ley de Bases, Una ley fundamental. que esencialmente le dio el poder Amplios poderes. de remodelar la economía. Un cambio radical. Algunos argumentan que esta ley Sí. le ha otorgado demasiado poder, Concentrando la autoridad. concentrando la autoridad en el Ejecutivo y debilitando Correcto. el sistema de controles y equilibrios. Un tema delicado. ¿Podría esto representar una amenaza Es una pregunta válida. para la democracia argentina a largo plazo? La ley de Bases ha sido un tema de intenso debate. Ya veo. Sus defensores argumentan Ajá, que era necesaria para romper con la inercia del pasado entiendo. y permitir a Milei implementar las reformas que Argentina necesitaba desesperadamente. Reformas urgentes. Sus detractores, por otro lado, Claro. temen que pueda sentar un precedente peligroso, Peligroso. abriendo la puerta a un mayor autoritarismo Un escenario preocupante. en el futuro. Es un debate complejo, sin respuestas fáciles. Un debate que seguirá. Y no olvidemos al elefante en la habitación, Al elefante. el peronismo. Peronista. Este poderoso movimiento político ha dominado Durante décadas. la política argentina durante décadas. Con una fuerza omnipresente. ¿Cómo ha navegado Milei esta fuerza compleja y profundamente arraigada? Ha sido un acto de equilibrio cuidadoso. Explíquenos. Milei se ha posicionado como un outsider radical, Un outsider. un disruptor de status quo. Interesante. Esto ha resonado en los votantes desilusionados Así. con las políticas peronistas tradicionales, Entiendo. pero también ha creado fricciones. Fricciones. Su estilo de confrontación, Ah. su abierto desdén por la casta política, como él los llama, Ya veo. no le ha ganado precisamente amigos No se ha ganado muchos amigos. dentro del establishment peronista. ¿Cómo puede gobernar eficazmente Esa es la gran pregunta. si está constantemente en guerra con un sector tan importante Un desafío enorme. de la sociedad argentina? Es un desafío considerable. Gobernar eficazmente Sí, a menudo requiere compromiso y negociación. claro. Si Milei puede moderar su retórica encendida para tender puentes con aquellos que no están de acuerdo con él, Un cambio de estrategia. aún está por verse. El tiempo dirá. Algunos creen que su estilo inflexible podría ser su perdición. Su predicción. Otros argumentan que su enfoque disruptivo Sí. es precisamente lo que Argentina necesitaba para romper con el pasado. Dos visiones opuestas. Un dilema fascinante. Es una dinámica fascinante. Necesita el apoyo Paradójico, de la misma gente que ha criticado con tanta vehemencia. con tanta vehemencia. Y luego está el escenario internacional. El tablero global. ¿Cómo ha cambiado la relación de la Argentina con el mundo bajo Milei? Esta ha sido otra área de cambios significativos. ¿En qué sentido? Milei no ha ocultado su admiración por figuras como Donald Trump Ya veo. y su deseo de fortalecer los lazos con Estados Unidos. Un giro hacia Estados Unidos. Ha criticado abiertamente a China y ha cuestionado la participación de Argentina Interesante. en organismos multilaterales como el Mercosur. Ciertamente ha adoptado una postura más proestadounidense Sin duda. Que sus predecesores. Un cambio de rumbo. Pero ¿cómo? ¿Has afectado esto a la relación de Argentina Una pregunta clave. con otros actores clave como China y Rusia?
un tema complejo. No corre el riesgo de aislar a Argentina Es un equilibrio delicado. en un mundo cada vez más multipolar. Argentina ha tenido tradicionalmente fuertes lazos Sí. con China y Rusia. Claro. La inclinación de Milei hacia Estados Unidos podría tensar estas relaciones. Entiendo. Y en un contexto global marcado por la incertidumbre Ah. y la competencia geopolítica, Sí. alienar a socios comerciales clave Ujú. podría tener consecuencias negativas para la economía argentina. Es como si estuviera jugando una partida de ajedrez a varias bandas, Una estrategia arriesgada, con movimientos audaces. que podrían tener consecuencias imprevistas. Exactamente, Argentina no puede permitirse alienar No. a ninguna de estas grandes potencias. Un juego peligroso. Se trata de un ejercicio de funambulismo Yo veo. que requiere una comprensión matizada de la dinámica global Sí. y la voluntad de mantener abiertas las líneas de comunicación con todos los actores clave. Diplomacia esencial. El éxito de Milei dependerá en gran medida de su capacidad para navegar estas complejas aguas geopolíticas. Un desafío monumental. Al concluir este deep dive sobre el primer año de Milei, Un año turbulento. Queda claro que Argentina se encuentra en una encrucijada. En un momento crucial. ha logrado un progreso notable en la estabilización de la economía, un logro significativo. Y la lucha contra la delincuencia. Sin duda, Pero su estilo de liderazgo y los persistentes desafíos sociales la otra cara de la moneda. plantean interrogantes importantes sobre la sostenibilidad a largo plazo de su visión. Así es. El primer año de Milei ha sido un experimento fascinante. Un experimento audaz. Una ruptura audaz con las normas políticas argentinas. Una ruptura sin precedentes. Solo el tiempo dirá si puede construir sobre estos éxitos iniciales. El futuro es incierto. Abordar los problemas más profundos que enfrenta el país. Los desafíos persisten. Y navegar por el complejo panorama político, Un panorama complejo. tanto a nivel nacional como internacional. ¡Qué viaje! Hemos pasado del caos económico a un nuevo optimismo, Un cambio radical. de las protestas disruptivas a una sensación de seguridad, Un nuevo clima social. del escepticismo político a una reconfiguración radical del panorama político. Un cambio de paradigma. Ha sido un año de cambios drásticos, De transformaciones profundas. de promesas audaces y de desafíos persistentes. Una historia que aún se está escribiendo. Es una historia que pone de manifiesto la naturaleza impredecible de la política, La política siempre nos sorprende. el poder del liderazgo audaz Un liderazgo que marca la diferencia. y los desafíos perdurables de gobernar una nación compleja y dinámica, Una nación llena de contrastes. como Argentina. Un país con un futuro por escribir. Al dejarles reflexionando sobre el futuro de Argentina bajo Milei, Un futuro lleno de posibilidades. nos gustaría concluir con una última pregunta. La pregunta del millón. ¿Qué creen ustedes que le depara el futuro a esta nación sudamericana? Un futuro incierto pero lleno de potencial. ¿Podrá la audaz visión de Milei crear un futuro mejor para todos los argentinos? La esperanza de un nuevo amanecer. Pues sus propias contradicciones y los problemas profundamente arraigados del país Los obstáculos en el camino. acabarán por descarrilar sus ambiciosos planes. Solo el tiempo lo dirá. Es una pregunta que merece la pena considerar mientras observamos cómo se desarrolla esta fascinante historia. Una historia que seguiremos con atención.